Hola a todos, buenos días. Soy Antonio Mangado. Hoy es 17 de junio de 2026 y estamos en la cafetería del campo de golf del Parque de la Grajera aquí en Logroño. Hoy inauguramos un nuevo espacio de encuentro de nuestro grupo TIC Senior La Rioja. Dicho espacio ha sido sugerido e impulsado por nuestro invitado, Javier Arévalo, que hoy lo tenemos aquí en las cámaras. Este pretende ser un canal de entrevistas creado para asomarnos a las trayectorias profesionales, pero sobre todo a las historias humanas de las personas que construimos el tejido tecnológico de nuestra región y que, estando hoy jubiladas, seguimos activas en el sentido de querer compartir nuestro conocimiento. Hoy tenemos el lujo de inaugurar estas charlas con un compañero muy querido y entrañable, Ricardo Zavala. Ricardo, bienvenido y mil gracias por romper el hielo con nosotros. ¿Cómo estás, Ricardo? Pues aquí, ¿Qué tal llevas la semana? bien, disfrutando de un día que todavía se puede aguantar. Los pajaritos todavía tienen ganas de cantar, luego parece que no vamos muy asfixiados. Y bueno, con buena compañía y con este proyecto que me parece muy interesante. La verdad que nuevas tecnologías no es lo que más he trabajado, ni mucho menos. Me ha intentado más la naturaleza. Sí, de todas formas, Pero, dime, sí. luego hablamos un poco más de la tecnología, vamos Sí, a hablar más un poco de la parte de- humana. ¿Quién es Ricardo cuando está fuera de la informática? En el día a día, ¿cuáles son tus ilusiones? la naturaleza, todo relacionado. También la historia, me gusta mucho la historia. Y Yo sé que te gusta la naturaleza y sobre todo los pájaros, ¿no? sí, no, y las plantas también y el senderismo, que eso también lo he ido que bajar, porque claro, ya los años que tengo, ya el monte hay que tomarlo con más calma, por si acaso, Mm, que no es para nada, sí. pero sí para disfrutarlo. Y, Pero además, en una ciudad como Logroño, tienes para poder disfrutar como jubilado del monte perfectamente. Y luego y- irte a jugar con ordenador, mm. puedes compaginar las dos Y cosas. echando la vista atrás, ¿cómo un joven de tu época empezó en esto de la informática? ¿Fue por casualidad, No, por realmente vocación? Cuando llegó la época pasé el PREU de entonces y entonces tenía que matricularme a la universidad y entonces estuve dudando si hacer física o hacer biología, que me gustaban las dos cosas, tanto la física y matemática como biología. Entonces al final me decidí por físicas. Entonces en física los 3 primeros años eran comunes a todas las ramas de la física, pero en cuarto ya se hace especialidad, entonces estaba la especialidad de cálculo automático, ya la primera especialidad de informática que había. Hay la de física y la de matemática, la de exactas, que tenían también dos planteamientos distintos, más tipo software eran los matemáticos, más tipo hardware eran los físicos. Ujú. Pero vamos, se Sí, pero en solapaban. realidad no se sabía muy bien, se decía, hablaba de la profesión del Sí, futuro, pero no se sabía. Y al hilo de esto, ¿qué te como- decían en tu círculo, tu familia? Dice, ¿pero qué pues no estás sé usted haciendo? ¿Cómo les dónde explicabas? se habrá metido este, porque claro, toda la gente no veía ni ordenadores. El ordenador que te empleamos todo era el 360, el centro de cálculo, y luego tenían a unos que hacían emulación de código máquina, me acuerdo, para poder trabajar algo en código con cinta perforada, que eran los Sí, programas, sí. no, Ujú. no tarjeta, era Ya, la ya, 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 cinta ya, ya. la cita esa. Pero bonito, entonces fíjate, la época fue, yo acabé la especialidad en el 77. Ujú. Mira, entonces, pues entonces aquí ha llovido Y un lo que poquitillo. queda por llover. Sí. Muy bien, pues ahora vamos a pasar a otro bloque. Vamos a hablar un poco de la trayectoria profesional. Mm, ¿Podrías, si tuvieras que elegir un proyecto mm, de los que has hecho o en sí, los que has sí. estado, ¿de cuál estarías más orgulloso? En principio, aunque es un poco atípico, pero realmente de lo que estoy más orgulloso es de haber sido tutor en la UNED Ujú. y haber tenido tratar con los Sí, alumnos que de la además ahí UNED, coincidimos. que ahí Sí. coincidimos efectivamente, entonces tú sabes bien lo que significa. Tenemos una ventaja frente a otros profesores, que nuestros alumnos no vienen porque les maten de casa, sino vienen porque quieren. Eso es Tendrán importante. limitación de tiempo, de cansancio, porque trabajan, tienen familia, Yo, pero te- yo, tienen te- interés. yo tenía alumnos que sabían mucho más de algunas Ah, por asignaturas supuesto, que esa yo, es la otra. que Ya venía te voy a uno decir, que tenía sí, matemáticas, sí, física y sabía mucho más. Le decía, hoy lo explicas tú. sí, no, sí, es verdad. Mira, creo que una asignatura que había, la de, eh, joder, contamos ¿cómo no me acuerdo el nombre de la asignatura. Bueno, pues un chico que se sabía, como dice, más que yo, se sabía todo lo posible y todos los exámenes, pues, le ponían los exámenes muy cabrones, la verdad. Y, Entra, no, y para se- un segundo.
Tú, Ricardo, te lo agradezco, me diste la asignatura en primero de programación orientada a objetos. Ahí, ahora lo iba a comentar Y eso. era programación en Java. Eso en la parte final ya, porque en mi trabajo en Tabacalera empezó de antes y así llegamos donde me están diciendo tú. Correcto. Realmente, el primer sitio de informática que trabajé fue en Caja Rioja. Entonces ahí era con una NCRs, una máquina NCRs, que sí, Conozco. NCR se movía muy bien en esos entornos, y una base de datos Total, que era la primera base de datos que veía, y eso en la facultad no lo teníamos, claro, pero que era, pues bueno, para gestionarlo, Sí, pues, era prueba. muy, Y el lenguaje de muy programación que artesanal. empleamos era COBOL. COBOL, que el que yo no tenía ni idea, porque claro, en la facultad de ciencias, Fortran. el Fortran, que era historia de aplicaciones, pues no se calcula una integral, o yo qué sé. En cambio, en COBOL, para hacer no sé qué presupuesto, y de qué me hablan esto, o sea, las aplicaciones no las concebías, porque eran de gestión pura y dura de negocio, ¿no? Y significó un cambio. Sí. Luego, en Tabacalera, ahí ya fue muy variado, estuve ya más años en Tabacalera y la verdad que fue bonito. De Tabacalera como descubrimiento, a mí lo que me descubrí fue el SQL con Oracle. Ya te decía que antes en Caja Rioja, con la base de datos total era muy pesado. Y claro, cuando me lo enseñó un compañero en un disquete, el SQL, que pues ya está, con la frase, todo lo que me ha llevado esta mañana del trabajo a ver cómo se. Y sí, la verdad que me animó, fue bonito. He tenido la ventaja, tanto en eso como en otros trabajos, que siempre he tenido algún compañero al lado que era el que llevaba sistemas o administración de Oracle, y gracias a ello el trabajo de los que desarrollamos era mucho más cómodo y amigable. En definitiva, con la pregunta que te he hecho, ¿de qué proyecto estás más orgulloso? Me has dicho que de la UNED. La UNED, Es decir, sí, algo que tiene, es tecnológico, pero es más humanista que el resto, es más de relación con la gente. Como decía Javier, alumnos que me han enseñado también lo mismo, y bueno, lo han dicho tú, Antonio, también, que teníamos unos alumnos, tareas de deporte, me acuerdo, es que la primera que empezamos a la UNED fue cuando existía el curso puente de peritos a superiores, y había una asignatura que dábamos Fortran, en esa asignatura, y ahí me he encontrado incluso algún ejercicio, y digo, pues si este es el que tenía de la facultad, el mismo, con los mismos datos, pero sé que los profesores eran los mismos, los de la UNED, que los que había tenido en la facultad. Y luego ya cuando empezó la carrera, pues sí empezamos ahí. Entonces, ahí me vino bien la carrera, y lo que contaba Javier antes, lo de programación orientada a objetos, en Tabacalera no había llegado a hacerlo. Ya estaba en puertas, pero fue cuando me marché. Entonces, eso lo descubrí en la UNED, tuve Java y programación orientada a objetos, lo que se echa en falta, ahora no poder aportar una experiencia, que creo que una de las cosas más bonitas cuando hemos sido tutores es que puedes aportar tu experiencia profesional y llevarles a casos prácticos. Claro, en este caso, los que me acuerdo de hacer el primer curso lo hice con la Federación de Empresarios, un curso de Java a distancia, que estuve bien, fue mi primer contacto, y luego, pues, luego la verdad que me encantó, y luego echaba en falta, digo, si hubiese pillado el Java cuando lo hacía, una herramienta que me gustó mucho, y trabajé mucho con ella en Tabacalera y que me gustaba, que era Pascal con Delphi, y fue muy bonito también trabajar con esa herramienta. De todas formas, tú has vivido una gran revolución, o sea, has pasado de las tarjetas o cintas perforadas, has pasado por las bases de datos, las planas y las relacionales, por la internet, por la movilidad. ¿Cómo se gestionan todos esos cambios así tan rápidos? O sea, ¿cómo puedes gestionar todo eso? Pues sobre la marcha, la verdad que te llegaba y tenías que hacerlo. Yo me acuerdo un comentario con José, con mi jefe, cuando estamos hablando un poco para quedar lo que sea. Dice, bueno, ahora se está programando en Windows, pero bueno, eso será para largo, claro. A los 6 meses estamos trabajando todos con Windows. Los cambios, si para mí, a nivel mío de los programadores y analistas, significa el cambio, no tengo nada para, pues, por ejemplo, eso en mi caso de José, el cambio que tenía que significar cambiar la estructura y adaptarla al otro, pues lo mío es cambiar unos programas, pero la filosofía, cambiar la filosofía del grupo. Efectivamente, tuvo que ser. ¿Y recuerdas alguna anécdota de estas de Tierra Trágame? Lo he estado intentando recordar, como lo dijiste, pero no caigo así en ninguna. ¿Y algún proyecto de estos que se tuercen y echándole un poco de ingenio de este español que decimos, los sacasteis para adelante? Las programaciones que hacíamos, el trabajo que hacíamos en Tabacalera,
era para la propia empresa. Sí. Entonces el departamento en el que estaba, lo bueno que tenía que desarrollábamos para, programas ejecutarlos dentro de la empresa. Lo que era muy bonito porque trabajamos tipo laboratorio para desarrollar aplicaciones. Tenemos compañeros estupendos, por ejemplo, manejaban que provenían de ensamblador, no te digo nada. Entonces, a nivel, claro, al C lo manejaban muy bien, de pasar de saber mientras que a nosotros nos costaba algo más el entrar. Pero vamos, de compañeros, la verdad que he tenido unos compañeros estupendos y eso se nota. Sí. Una pregunta que no se me olvide. Creo que un día me dijiste que habías coincidido en la facultad con el profesor Santes Mases. Con el hijo. Con el hijo. Bueno, no, perdón, en la facultad fue profesor, Sí. Santes Mases. Sí. Santes Mases es un hombre que fue de los pioneros de la informática por en eso te España. pregunto. Estaba haciendo cuando se construyó, nos juntaba el primer ordenador, el Univa, creo que me parece que era. Sí, el Junior. Pues estaba él trabajando ahí, supongo como becario por la edad, entonces no, Ujú. pero eso nos decía que cuando se encendían todas las válvulas se quedaban sin luz, no había potencia O sea, que suficiente. conociste a los pioneros de verdad. Pero sí. Había buenos profesores en la facultad. De Santiago luego conocí, cuando haciendo la milicia estaba Alférez, el hijo de Santos Mases, que era matemático. Ajá. Bueno, vamos a pasar un poco al presente y futuro. En el día a día, ahora que está evolucionando tanto la informática y todas estas cosas, ¿cómo te diviertes con ellas? ¿Haces algo con ellas? ¿Algún proyecto? ¿O solo te dedicas a los pájaros? Ahora, pues prácticamente lo que utilizo de informática es para usar tipo base de datos, pero sencilla, doméstica, para tener listas de pajaritos. Pero la verdad, y pasaba, fíjate, de teléfono móvil, tardé en tenerlo un montón. Al final lo cogí ya cuando en el COVID, para que me avisasen de las vacunas. Pero que ahora sí empieza a echar en falta, y lo está haciendo mucho mi hijo, que trabaja con la IA, lo que su padre no sabe hacer. Pero él lo utiliza. Entonces creo que ahí sí tengo que meterme, y por eso me anima el haber contactado con vosotros, porque algo que tenía arrinconado, pues ahora me entra el gusanillo porque me va a servir para lo que yo quiero. Y además, mira, otra de las preguntas que te quiero hacer, en el grupo nuestro de TIC Senior, pues parece que una de las cosas que están ahí en el candelero es el tema de la inteligencia artificial y un poco entenderla. ¿Qué opinas? ¿Te causa cautela? ¿Te divierte? ¿Te asombra? ¿Sabes qué ¿Te da miedo? Porque tuve un pequeño contacto en la UNED con inteligencia artificial cuando se puso esa asignatura, pero no explicaba. Entonces yo lo que veía, digo, pues esto es hacerlo de siempre, pero más rápido, con más potencia real y más memoria. Creo que no, que estaba equivocado. En realidad todo está en los clásicos. Sí, claro, además si la memoria está así, el procesador está así, podrás hacerlo más rápido o acelerar, por ejemplo, una memoria más dinámica. Pero creo que en el fondo es lo mismo. Entonces, pues no me interesaba mucho, pero viendo los resultados, a veces me sorprende. Ya te digo, cuando mi hijo se baja el juego, le digo, mira, va lo que me ha bajado. Y joder, ¿cómo lo has conseguido? Si eso tienes que buscar. Y él, o sea, que te asombra. Hacer la pregunta, es saber hacer la pregunta. Sí. Pero y sí, entonces sí, me estaba animando pues para entrar en contacto, pero en plan, para usarlo como herramienta de lo que me gusta, que es la naturaleza. Y otra pregunta que te quería hacer. Si un joven riojano o de donde fuera te preguntara, o sea, ¿qué le dirías a un joven riojano que quiere entrar en el mundo de la tecnología, más allá del tema de que aprenda a programar, la inteligencia artificial, sino qué habilidades humanas sobre todo debería potenciar para entrar en este mundo de la tecnología? Hay un punto de vista que creo que no se dedicaba la suficiente atención, a mí me parecía fundamental, que era tratar con el cliente, saber lo que realmente quiere. Me acuerdo en la fábrica, jefe de taller, le hicimos una aplicación y me acuerdo Manolo me decía, mira Ricardo, mira, eso está muy bien, pero no es lo que nos hace falta a nosotros. Sí, porque... Y eso hay que tener cuidado porque puedes venderle tu producto que no es el que él quiere. Y tú lo tienes que saber mejor. Hay veces que el cliente no sabe ni lo que quiere ni lo que cuesta. Pero siempre hay que oír qué es lo que quiere, porque tú puedes regodearte en lo que haces, pero no le vale al cliente. Efectivamente, esa fue la que me lo dijo Manolo, y es verdad. Y a partir de allá, pues procuraba atender. Nos ha tocado trabajar una aplicación que la hacíamos para las personas que están. Entonces me acuerdo, había unas chicas que llevaban el control de calidad, una de ellas, y me acuerdo, me llama un día, le dice, oye Ricardo, que me han cambiado el programa. Y yo, ¿cómo que te han cambiado el programa? Preguntar. Sí, es mío.
Y digo, sí, sí, no, que no está igual, que lo han cambiado. Digo, pero bueno, no te preocupes, ya abajo. Entonces en la época en Tabacal habían empezado a entrar ya los turnos de noche. Y claro, el turno de noche eran todos chavales con la FP2 o con la ingeniería técnica. Diles que no toquen nada. Yo me Y hago- entonces, no, ese fue el sí, problema. ¿Y sabes lo que habían hecho? Que le habían cambiado el icono del sitio en la ya, pantalla. ya. Pero claro, para esta chica, ella siempre había tenido los botones en el mismo sitio y nadie le había explicado cómo. Yo me acuerdo de una anécdota que tenía un compañero que era diseñador. Y decía, joder, este está haciendo páginas web. Es que a esto lo que le va es el azul. Le digo, ¿qué te ha dicho el cliente? ¿Que le gusta el rojo? Pues rojo. Pues rojo, Aunque sea, efectivamente. a ti te parezca mal, pero el Sí, cliente dice rojo, sí, pues rojo. sí. Sí, Ricardo, igual que Broncano, hacemos dos preguntas al final, Sí. siempre las mismas, que no van a ser las de Broncano, pero son, la primera, ¿cuál fue tu primer ordenador con el que trabajaste? Y la segunda, ¿cuál fue tu primer trabajo en informática remunerado? El primer ordenador era que en la facultad, cuando estaba haciendo físicas ahí, que era el que estaba en un centro cálculo, los centros cálculos que había entonces y también han desaparecido. Entonces era con fichas perforadas en Fortran, donde le entregábamos como con código de alumno a ventanilla un listado de fichas, Sí, nos devolvían a cabo la semana el listado de horrores, no de errores, de sí, horrores sí. que era, y otra vez a entrar. Pero bueno, pillamos el grupillo nuestro que tenían una máquina perforadora, los profesores, y que se iban a comer a una hora. Sí. Entonces, y los Bedel también. Entonces a esa hora nos colábamos y cogíamos la perforadora y sobre todo escribía el texto, porque el problema que tenemos ahora de alumno, que era código Hollery, pero te ponía los agujeros, pero no era a qué Ya, no, no sabías elemento, que sí. estaba escribiendo. Y ya Que, aprendías hasta sí, Hollery ya de que lo, verlos así. que lo malo era cuando llevabas el taco de fichas y se te caían al suelo. Había alguna que numeraba Sí, porque si no. sí, ese era un problema. Y la segunda La pregunta, segunda, pues realmente fue como destino informática en Caja Rioja. muy Que bien. ahí era el ordenador de NCR, Sí, pero también lo programamos a través de consola, ya, vamos. Sí. me Y conocí ahí ahí. fue, sí, el primer sueldo Muy de bien, informático fue de Caja Rioja, sí. pues muchas gracias por tus respuestas a nuestras dos preguntas estelares. Muy bien, Ricardo, vamos a ir cerrando la entrevista. Si hay alguna pregunta que no te he hecho y que te gustaría que te hubiera hecho, pues es la oportunidad, o alguna cosa que se te haya olvidado, que se te ha quedado en el tintero, pues coméntanoslo ahora. Hay una anécdota de los principios, bueno, los principios, claro, mis principios son muy, como las franjas de ancha, principios pueden ser muchos años al principio, no. Veamos, en la época que acabamos de pasar del MS2 al Windows. Y este me acuerdo de otra, no voy a decir empresa, pero que estaba, me acuerdo decía un jefe un analista de ahí, que fue una vez que teníamos una reunión, es que esto no puede ser. Dice que llega el usuario y el usuario, yo le digo dónde tiene que pinchar y por dónde ir. No puede ser que él pinche donde quiera y se me marche por donde quiera. Eso que parece una tontería ahora era fundamental y yo creo que nos tocó cuando venías de tu programa secuencial y que no te salías más que con el if y ya está. Aquí existía el botón y podía irse La por todo y interfaz de elegir. usuario. Entonces, eso sí, este hombre protestaba, que eso no era correcto, que Ujú. sabiendo que sí, que es el camino, pero sí, fue una cosa que sí se me quedó grabado aquello. Muy bien, pues me queda una última pregunta. ¿Qué es lo mejor para ti de pertenecer al grupo este de TIC, Ah, Senior La Rioja? ¿Qué es lo pues mejor? mira, lo primero lo que estamos haciendo ahora. Por ejemplo, voy a Bueno, decir una eso cosa será lo importante. segundo, porque hemos hecho cosas antes. Sí, pero bueno, yo aparte de ir a la comida, no había hecho ninguna más. También era importante la Sí, comida. Yo estuviste creo en que el crea, encuentro que sí, hicimos también en sí, octubre de sí, 2025. eso viene muy bien, porque siempre lo de distancia está bien, pero un contacto Sí. personal, Bueno, eh, yo creo que es muy importante el reencuentro con sí, gente. efectivamente, sí. Y más claro, yo ya de fuera, pero en un Logroño es más fácil que os conocieseis todos los que, siendo de aquí, empezar a trabajar a la vez. Pero sí. Luego lo que sí, me acuerdo un cursillo que hice con, no se organizaba la educación o la universidad, y estaba previsto para el sistema operativo, el NT, parece lo que era. Entonces venían chavales, entre comillas, eso de FP, de segundo grado y de ingeniería técnica. Me apabullaba, no sé, no sé pues con onda la, la facilidad con que cogían las cosas. Muy bien, pues vamos a cerrar la entrevista, Muy bien, agradecerte tu tiempo, tu al generosidad contrario, ha sido una gozada estar y aquí con vosotros. darnos, digamos, tu visión humana, Sí, ¿no?, del sí. tema.
Y bueno, y a los que nos estáis viendo, pues agradeceros también que nos hayáis visto, animaros a hacer entrevistas y esta entrevista la podéis hacer circular, perdón, con la gente que conocéis para que vayan conociendo también nuestro grupo. Y nada, hasta la próxima, hasta pronto. Os animamos a que compartáis la entrevista entre vuestro círculo de relación, así vamos haciendo marca de nuestro grupo. Como habéis visto, las entrevistas se configuran en 3 bloques: bloque humano, bloque profesional y bloque presente y futuro. Y al final hacemos un cierre donde, como broncaron, haremos 2 preguntas, una sobre relaciones y otra sobre dinero. Primera, cuenta tu primera relación con un ordenador. Segunda, ¿cómo ganaste tu primer sueldo con la informática? La intención es hacer al menos durante este verano una entrevista cada semana, o como mucho cada quincena. Para ello os animamos para que os postuléis como entrevistados o si os apetece como entrevistadores. Para ello contactar conmigo y si no, os perseguiremos. Yo soy Antonio Mangado y este es el canal Conversaciones de TIC Seniors La Rioja. En la calma de la tarde volvemos a cruzar historias que el tiempo